Bueno, vamos a leer Hechos 27. Hemos hablado mucho de que estamos en Cristo Jesús, de que ser cristiano no se trata de que tú creas en Cristo, que hagas buenas obras, que hagas buenas cosas. La cuestión es la siguiente: nosotros, tú y yo, hemos aceptado el sacrificio de Cristo, de Jesús de Nazaret, quien nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó y se sentó a la diestra del Padre como humano para representar a todos los humanos. Todos aquellos que hemos aceptado ese sacrificio, estamos unidos a Él y Él nos representó a nosotros, por lo tanto tú estás representada, estás representado en el trono del Padre y estás unido a Cristo por medio del Espíritu de Dios. Ser cristiano ni siquiera son buenas obras. No te olvides que cuando Dios creó al ser humano, a Adán y Eva, Él les dijo: vayan a comer del árbol de la vida. Pero ellos fueron al árbol del conocimiento, el árbol del raciocinio, de la deducción, de los supuestos. Pero también es el árbol del bien y del mal. Por lo tanto es el árbol de la religión sin vida. Es el árbol de la moralidad. A mí me llama la atención cómo los cristianos quieren demostrar a la sociedad que somos más morales que todos. Eso es carne. Eso es carne. Jesús nunca iba por ahí diciendo: mire qué santos somos. Él no iba por allí condenando, como hablamos recién, ni a las prostitutas, ni a los que tenían algún tipo de identidad diferente a la de él, ni a personas de otro grupo étnico, ni a personas que pecaban, ni siquiera a los sacerdotes, a los fariseos hipócritas. La Biblia dice que él comía con todos, con los cobradores de impuestos. Lili me decía algo interesante el otro día. Si te das cuenta, entre los discípulos de Jesús había uno que era Mateo, que era cobrador de impuestos. O sea que era un hipócrita para el judío, porque trabajaba para los romanos, era judío, cobraba impuestos. O sea, los romanos decían: a mí me interesa que me des el dinero del impuesto. Ahora, tu ganancia es tu problema. Entonces ellos lo que hacían era cobrarle más a la gente, cobrarle un extra, un plus. Entonces a los romanos les importaba un pepino. O sea, fijaros, si ellos estaban bajo el yugo de los romanos, encima alguien que de tu pueblo te cobraba impuestos para el colonizador, y encima te cobraba más. Entonces se levantó un grupo de guerrilleros que eran los celotes, que peleaban contra este tipo de situaciones. Bueno, pues entre los discípulos de Jesús estaba Simón el celote. O sea que entre los discípulos de Jesús había un traidor para los romanos y al mismo tiempo alguien que cobraba, que peleaba contra los romanos y que peleaba contra toda esta gente. Entonces Jesús nunca fue por ese camino. Jesús siempre mostró el fruto de la vida, que eso es otra cosa. Si tu moralidad no es fruto de la vida de Cristo en ti, no sirve de nada, da asco. La Biblia dice que esa justicia es trapo de inmundicia. Pero nos encanta el mundo religioso, el mundo cristiano, demostrar que somos santos. No tienes que demostrarlo, tienes que vivir simplemente. Y la vida se manifiesta. Amén. Y por eso te vengo hablando de todas estas cosas, pero también te venía hablando acerca de... Necesitamos, te decía hace un tiempo atrás, esta oración nacida de la comunión con el Espíritu. Amén. No hablo de la oración de intercesión solamente, que es buena y que Jesús y que la Biblia nos enseña. Ni siquiera hablo de la oración, te estoy hablando de la intercesión de comunión con el Espíritu. La Biblia habla mucho de esto. Paradójicamente, donde más encontré vivencias, experiencias de esta oración en el Espíritu, porque Pablo la menciona, Judas la menciona, Judas el bueno, Jesús la vivió, pero quien más describe su experiencia en la oración del Espíritu, ¿saben quién es? El rey David. Y yo me quedé impresionado que en el Antiguo Testamento un hombre tuviera una comunión tan grande con Dios, una comunión tan profunda en la oración. Él mismo decía que debemos callar ante Dios. Guarda silencio ante Jehová, decía él. No estés pidiendo. Olvídate de todo. Apaga las luces que te encandilan el cerebro. Apaga los ruidos que no te permiten oír. Y entra en esta oración profunda. Yo hoy quiero hablarte de la oración que nos define. ¿Qué es lo que a ti te define? ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo te definirías? Si eres extranjero, yo soy ecuatoriano, yo por mi aspecto ves que yo soy finlandés, ¿no? ¿Por qué esa risa? Bueno,
En África pensaban que yo era libanés, que yo soy sirio. Bueno, por ahí, medio de esta zona sí vienen genes, pero de toda esa zona, pero del Mediterráneo. ¿Cómo te defines tú? ¿Soy mala persona? ¿Soy fracasado? ¿Soy un padre fracasado? ¿Soy una madre fracasada? ¿Soy madre soltera? ¿Cómo te defines? ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Soy pobre? A veces no nos damos cuenta, pero nosotros llevamos esa definición en nuestra psiquis, en nuestra conducta, basada en lo que hemos vivido. La definición ni siquiera la puedes expresar con palabras, la llevamos adentro. ¿Por qué eres agresivo? Yo hace poco pensaba en una persona que cuando entra a un lugar nuevo entra así, ¿no? Casi como que nos saluda y como diciendo, tenedme miedo, ¿no? Y por ahí esta te contesta mal. Empiezas a conocerlo y te das cuenta que no tiene nada que ver con esa persona. ¿Por qué haces esto? Porque te has definido así por el entorno donde naciste. ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Una fracasada? Bueno, lo que hablábamos recién, ¿qué te define? ¿Qué le define a una mujer? La prostituta. La gente que se acercaba a Jesús venía cargada de definiciones. Definiciones que los demás le ponían. Traidor, prostituta, mentiroso. Se junta con los publicanos. Se junta con esto, se junta con aquello. Yo hace un tiempo atrás le decía, uno de los errores que está cometiendo la iglesia en este tiempo es colectivizarse. Está el colectivo del LGTBI, el colectivo del otro, el colectivo de los veganos, el colectivo del... Entonces, la sociedad se colectiviza porque eso es parte de una manipulación para enfrentar las clases, para mantener alguna lucha de clases, porque ya Marx quedó allá enterrado hace tiempo, porque ya el sistema de mercado es lo que domina y aquellas teorías de Marx no hacen mucha falta. Y yo dije que no iba a hablar mucho, pero bueno, fijaros. Pero hemos colectivizado la sociedad. El problema está que la iglesia se colectivizó y se enfrenta con los demás como aquel... Jesús nunca vio colectivos, Jesús vio individuos, personas, gente. Entró al corazón de la gente. Sí, pero te das cuenta que esa es una del colectivo de las prostitutas. A mí que me importa, es una mujer, decía Jesús. Pero este es uno del colectivo de los publicanos, no me importa, es un hombre. Yo sé que lo que estoy diciendo puede chocar, porque lo más fácil, lo más seguro, es refugiarnos dentro de una cueva, ponerle el rótulo y decir aquí todos estamos seguros, el que salga de aquí es un pecador. No estoy abriendo la puerta que hagamos lo que querramos. Simplemente tener la vida del Espíritu en nosotros. Y que donde vayamos transmitamos la vida de Dios. Por eso te dije, ¿qué es lo que te define? El ecuatoriano, el inmigrante. ¿Qué te define a ti? ¿Qué te define a ti? Ahora hay una movida muy grande y poco a poco se van determinando. Parece como que los inmigrantes son un problema, pero depende de dónde vengas, si vienes de Latinoamérica, del norte de África o vienes de Alemania, porque el alemán también es un inmigrante. Solo que es rubio, de ojos celestes y trae dinero. ¿Qué es lo que te define? El problema es que nosotros entramos en nuestras propias definiciones y yo quiero hablarte de la oración que te va a llevar a definirte conforme al propósito de Dios. En Hechos 27:20 dice que Pablo está en un barco que se está a punto de hundir, conocéis la historia, empiezan a tirar todo por la borda, ya en esta parte de la historia se están por ahogar ya, de verdad, todo el mundo, es más, Lucas que escribe esto dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea que Lucas dijo, se acabó, aprovechemos para mandar los WhatsApp ya a toda nuestra familia, porque nos vamos. Hechos 27:20 dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Me acordaba, hace unos cuantos años volviendo de Sierra Leona con Lili en Marruecos, salimos de Marruecos para aquí, para Málaga, no sé para dónde era, y bueno, yo de pronto, ¿saben? Los aviones estos son aviones de turbohélice, o sea que tienen una turbina y se ayudan con la hélice. Y de pronto yo me di cuenta, un poquito de la experiencia del tema, que no le estaba funcionando bien los turbos, que solamente estaba volando con las hélices. Y las hélices echaban el aire para que el motor funcionara, pero no estaba, y no tenía potencia. Y yo le dije, Lili, esto no está funcionando. Y empiezan a pasar los segundos y el avión no se levantaba y hacemos muchos kilómetros y al rato el piloto dice, manténgase sentado con los cinturones de seguridad. Y yo dije, poco más te dicen con los DNI en la boca para reconocerlos, ¿no? Pero manténganse sentados con los cinturones de seguridad
Y el tío dice, vamos a regresar por un problema técnico. Y todo está muy lindo. ¿Y ahora cómo va a pegar la vuelta si necesita potencia en los motores? Y para girar un avión hace falta ponerle potencia en el motor. Y la verdad que íbamos orando, ¿no? Pensando. No sé si alguna vez te has encontrado en situación en la cual dijiste, aquí se acabó todo. Lucas dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. En este caso me defino como un muerto ya. Y dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. No sé, ya con esto a mí me da vuelta. ¿De quién eres? ¿Quién te define a ti? Pablo decía, no nos ha dado Dios espíritu de esclavo para estar en temor. El temor es una emoción básica del ser humano. Pero otra cosa es mantenerte en una condición de ánimo, de miedo constante. Ese espíritu de temor. No es un demonio, porque Dios no te va a dar eso. Pablo le decía a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor. O sea, Dios no nos ha dado una condición de miedo. Es que Dios me habló y me ha dicho que voy a morir de un cáncer espantoso en los próximos años. ¿Realmente viene de Dios? La Biblia dice que si produce ese fruto, no creo que venga de Dios. Esas son suposiciones tuyas. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy, a quién sirvo. ¿Qué le definía a este hombre a Pablo? Diciendo, Pablo, no temas. O sea que había estado orando Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La definición que Pablo tenía de sí mismo, no solamente quién soy yo, sino quién soy yo para los demás. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a que todos comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Te lo vuelvo a decir, ¿qué te define a ti? Él subió al barco como un prisionero de Roma. Había un capitán del barco. Había un centurión que llevaba un grupo grande de soldados. Y había prisioneros y había marineros. Cada uno ocupaba su rol, su estatus en esta micro sociedad que era el barco. De pronto, la definición que todos tienen de sí mismo comienza a tambalearse porque está basado en lo que el entorno dijo, en lo que la experiencia dice, pero ahora aparece Pablo aquí y cuando todo se tambalea, de pronto asume la autoridad del capitán, la autoridad del centurión romano y comienza a decirle a todo el mundo, incluyendo al capitán, es más, el capitán le dice lo que tiene que hacer luego. Y dice, y habiendo hecho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. No dice que tuvieron mejor ánimo porque habían comido, sino que por tener mejor ánimo, gracias a las palabras de Pablo, ellos comieron. Según como tú te definas, va a ser lo que vas a transmitir a la gente. Que eso te quede muy claro. No, pero yo creo en Dios y transmito el Espíritu de Dios. Ten mucho cuidado. Porque a veces el agua que sale no es agua potable, es agua inmunda. Y destruyes a los demás. Ellos tuvieron buen ánimo contra la muerte inminente. Simplemente porque habían escuchado a Pablo. De verdad, yo leo estos textos y a mí me confronta de una manera tremenda. Te sientas con alguien que tiene una enfermedad terminal. De pronto Dios te dice, no va a morir. Pero otra vez, como te defines tú, va a ser lo que transmitas.
Y la persona sigue teniendo, ahora no solamente tiene miedo a morirse, sino que tiene ganas de morirse después de hablar contigo. Pues yo no quiero escucharlo más a este. Me habla de Dios, pero Señor, ya llévame contigo, porque si los que me vas a mandar me van a dejar así. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Yo no te lo digo para ti esto, con todo mi respeto. Si lo quieres recibir, recíbelo. Pero esto me lo aplico yo. Yo no sé si a veces yo le he amargado la vida a mi esposa o a mis hijas. Yo muchas veces he servido a Dios en queja y he transmitido queja. No digo que ellas se quejaran, pero tal vez han visto un Dios en algunos momentos de mi vida que no era el Dios que me estaba hablando a mí. Pero ¿cómo me defino yo? ¿Como hijo o como esclavo? ¿Cómo te defines? Este es el tema. Pero no te estoy hablando de una actitud tuya. Lo que vamos a ver ahora es precisamente que nosotros como humanos estamos hechos polvo. Olvídate, necesitamos que Dios lo haga, es la gracia. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Eran un montón de gente. Posiblemente iba una centuria completa aquí, 100 hombres, 100 soldados romanos, más los marineros y unos cuantos prisioneros. Todos se estaban ahogando. De pronto escuchan a Pablo, ni siquiera habían comido, vomitando todos, habían vomitado, imagínate en una tormenta como esa, días así en el mar. De pronto todos tienen buen ánimo. Se pone de pie un hombre que iba como esclavo, pero no se consideraba esclavo de Dios. Siervo de Dios en todo caso, pero un esclavo moribundo. Por eso, cuando te hablo de esta oración que nos define lo contrario es vivir definido por las circunstancias. Les hablaba ayer a los hermanos el viernes en una academia militar en Argentina, te decían que, una escuela de oficiales, que si salía el cadete de esa escuela de oficiales con uniforme a la calle, muy guapo, y llovía, no podía correr. Si le veían corriendo, le sancionaban. Entonces, el cadete tendría que en todo caso rejuarecerse o poner un paraguas, pero no tenía que andar corriendo. Pues se consideraba que era un cadete de la Fuerza Aérea, era un cadete de oficiales. Y que, escuchen esta frase, la lluvia no puede condicionar tu vida. Yo no sé si tú lo has vivido alguna vez, pero nosotros, una leve llovizna nos condiciona. No hablo de esta lluvia física. ¿Qué es lo que define tu vida? A veces una leve llovizna en la vida de problemas ya te define como el fracasado, como la inútil, la que no vale para nada, la que no sirve. Un barco en una tormenta no es un barco tormentoso, es un barco en una tormenta. El mismo barco en el Mediterráneo, un día soleado de verano que no hay olas, que es toda una piscina, es el mismo barco. Un barco en una tormenta no es un barco tormentoso. Yo puedo transitar por problemas, pero yo no tengo por qué ser un problema para los demás. Yo no soy el problema para la gente. Yo estoy transitando por problemas. Por eso, las emociones nos condicionan, nos definen. El depresivo, el triste, el loco. A mi padre le decían el loco Palma. La sociedad nos define. En Argentina, no sé, pero en el tiempo en el cual yo me saqué mi DNI, hace tantos años, era guapo en aquel tiempo, imagínate. Tenía 18 años. Bueno, te ponían el color de la piel. A Lili le pusieron blanca, a mí no. Piel blanca. Lo gracioso fue cuando yo intenté explicarle esto mismo a los de Sierra Leona, que a mí no me habían puesto piel blanca. Yo me miraba y me decía, pero tú eres blanco. Le dije, no, no soy blanco. Mi mujer es blanca. Y yo, Nos definimos por lo que la sociedad dice. La que vive ahí en la calle al lado, el otro, la del perro, la loca de los gatos, ¿no? La maestra, ¿sí o no? El que grita siempre, ¿no? El matagato, porque un día atropellaste un gato. Soy del Madrid, soy del Barça. No, yo no soy de ellos. Me gusta seguir
Me gusta cómo juegan, me identifico con eso, me identifico con los colores, todo lo demás, pero no va a definir mi vida. Esta decisión la tuve que tomar hace muchos años, cuando era muy joven, ya conocí a Cristo, porque el fútbol condicionaba mis estados de ánimo y me estaba definiendo. Yo estaba feliz o estaba triste dependiendo si mi equipo ganaba o perdía. Imaginaros ahora con el Granada. Tenemos que hacer una colonia de verano para depresivos aquí. Bueno, soy pobre, soy fracasado. Otros se definen por la zona donde se criaron o el entorno, lo que te dije recién, por la agresividad. Otros, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿no? Ya se definieron. Yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. No me tienen por qué decir lo que tengo que hacer. Ese nunca fue al dentista, ¿no? El dentista te dice, abre la boca, te empieza a hurgar ahí, tú babeando, haciendo el ridículo. Y, la boca. No, todavía no. Deberían sacarle una foto a esa persona del dentista, ¿no? Babeando todo así. Bueno, pero antes de seguir, quiero decirte algo. Escúchenme bien, por favor. Me habéis escuchado mucho esto. Somos seres integrales. ¿Amén? Somos como el pan, ¿vieron? Somos seres integrales. No puedo decir, aquí empieza el alma, aquí empieza el espíritu, aquí empieza el cuerpo, termina el alma. Somos seres integrales. Es imposible determinar dónde empieza una cosa y otra. Esa es la visión griega del ser humano. La visión judía no era así. Es más, el alma para el pueblo judío se definía con un montón de palabras. Por lo tanto, para Jesús mismo la definición del ser humano no era una definición separada. Somos seres integrales. Todo está relacionado. Normalmente decimos, si me entristezco, se me enferma el cuerpo, ¿no? O si se me enferma el cuerpo, por ahí estoy triste. Pero a veces también somos tan integrales que a veces pasa al revés, que se te enferme el alma y se te pone triste el cuerpo. Nos entristecemos porque el alma está enferma y sufren los intestinos. Porque tenemos neuronas allí también. Y sufre el hígado. Y si sufre el hígado, se inflama por la cantidad de cortisol que soltamos y se filtra allí. Se enferma la piel. Y se te reseca el pelo. Y pierde el brillo el pelo. Ahora todas van a ir al espejo a mirarse a ver si están mal del hígado. Normalmente la gente que tiene problemas de piel y problemas del pelo, hay que ver un problema hepático. Somos seres integrales. No todo es físico. Voy a ir al gimnasio para sentirme bien. Bueno, pero si hacemos gimnasia, producimos endorfina, reducimos el cortisol y entonces voy a estar mejor. Te estás olvidando de otro aspecto del ser humano, que es el aspecto espiritual. Tampoco todo es espiritual. Reprendo espíritu de dolor de muelas, ¿no? Bueno, sí puede ser, pero puede ser. Había un loro en Argentina, esto pasó en Córdoba, de verdad, había un loro en la casa de al lado que no dejaba dormir a una hermana de la iglesia y la hermana de la iglesia reprendía espíritu de loro. No todo es así. Era loro, de última cómprate una pistolita de aire comprimido y cuando se descuidó la dueña del loro, repréndelo de un tiro. Pero, bueno, no, niños, no hagan caso, eso era una broma. Ahora los dibujitos, un loro muerto. Bueno, somos seres integrales. No todo es físico, no todo es emocional, no todo es espiritual. Jesús se cansaba, eso es físico. Jesús necesitaba dormir, eso es físico. Jesús tenía hambre. ¿Sabéis que a Jesús le criticaban a Juan el Bautista porque no comía ni bebía? ¿Y qué dijo Jesús? Y vine yo y me critican, comedor y bebedor. O sea, esto es espiritual. No, no es espiritual. A Jesús le gustaba comer. Y Jesús comía. En Jesús también se ve el aspecto emocional. Jesús se entristecía, Jesús lloraba, Jesús se alegraba. Son las emociones básicas del ser humano. Estoy triste. Bueno, puede ser espiritual como puede que no lo sea.
Y no todo es espiritual, pero sí también hay mucho aspecto espiritual. La fortaleza que Jesús tenía, era evidente que aunque se pasaba cansado físicamente, triste por la muerte, la decapitación de Juan el Bautista, se pasaba una noche entera orando. O sea que evidentemente lo que Jesús entendía, que no solamente Él descansaba durmiendo o Él descansaba en la relación afectiva buena, positiva, sino que es evidente que Él entendía que había otros aspectos que solamente se solucionaban con el mundo espiritual. Y la Biblia dice que Él se fortalecía en Dios en esa oración espiritual y que expulsaba a los demonios. Que había situaciones que tenían una connotación física, como una mujer que llegó con un problema físico y Jesús se dio cuenta que era un demonio que la atormentaba. Entonces, por eso, por ser seres integrales, nosotros tenemos un ser interior, decía Pablo, y un ser exterior. Cuando Adán y Eva se fueron del Edén, o sea, desconfiaron de Dios, se rebelaron, ellos invirtieron el alma, te lo decía hace unos cuantos cultos atrás, en el sentido incorrecto. Buscaron el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento. O sea, allí el ser humano comenzó a analizar, suponer, ver, juzgar la vida en base solo a las facultades mentales, racionales. Y descuidó por completo lo espiritual. Pablo decía que espiritualmente perdimos aquella vida. Que estábamos muertos en delitos y pecados, pero recibimos vida juntamente con Cristo. O sea, estando en Cristo recibimos la vida de Cristo. Por eso tu vida y mi vida es vida eterna, siendo que los seres humanos no somos eternos. Tenemos vida eterna porque es la vida de Cristo en nosotros. Pero en el Edén el ser humano dirigió el alma en el sentido incorrecto. Por eso los seres humanos todo lo vemos desde el gran ventanal del intelecto, la razón. Y aunque tú me digas, no, pero es que yo no vivo así. Sí, pero si te das cuenta, los comederos de cabeza que tú tienes son intelectuales. Porque estás suponiendo lo que pueda pasar. El temor nace en los supuestos. Y nosotros tomamos decisiones en base a eso. Y luego vamos en oración y le pedimos a Dios que nos ayude. Y ya tenemos todo el mundo emocional desordenado por el comedero de cabeza que hemos tenido. Pero la Biblia enseña que Dios no creó al ser humano en ese propósito, sino que Dios lo creó para que el alma la tenga invertida al revés. Te lo decía ya hace un tiempo atrás. Que la información y la vida entren por el mundo espiritual. Por eso necesitamos que nuestro ser interior se sujete a lo espiritual. O sea, al Espíritu de Dios. Y esto, ¿sabes qué? La Biblia dice bien claro, y lo decía ya en Deuteronomio Moisés. Pablo lo rescató. No tienes que ir muy arriba, ni tienes que ir muy abajo, porque muy cerca tuyo está en tu corazón. Si lo crees con todo tu corazón, lo proclamas con tu boca. O sea que el asunto no está en andar buscando por afuera, ni cuánto tengo que esforzarme para... No, es comenzar a mirar hacia adentro, donde ya está la vida del Espíritu. Las bacterias buenas para que la leche se transforme en yogur ya están en ti. Necesitan crecer y desarrollarse. La vida del Espíritu ya está en ti. El asunto está en que hay mucho argumento de nuestra carne que nos está aplastando esa vida espiritual. Y nos definimos por todo el entorno que tenemos. Por eso dice en 2 Corintios 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios tiene un conocimiento que no tiene nada que ver con la deducción humana. Dios tiene un conocimiento que casi seguro, mejor dicho, no tiene nada que ver con tu deducción sobre ti, sobre tus acontecimientos. Pero nosotros pensamos y después oramos. Este texto dice, derribando argumentos, pensamientos, toda altivez, como que yo me la sé toda, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios sabe las cosas de otra manera. Y llevando cautivo, o sea, prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es reinvertir el alma. El problema es que todo lo intentamos resolver con la razón. Hay que hacer esto. Este es el problema mucho en el mundo cristiano evangélico, que nos basamos en las experiencias. Es lo mismo que cuando yo escucho sobre la música, ¿no? Están todos los que son medios moralistas y tal.
Entonces te dicen, nunca ponen nada sobre la música, pero aparece algo de reggaetón, algo de rap, de todas estas músicas nuevas, y te dicen que eso es asqueroso, que eso es feo. No se dan cuenta que todo esto es una evolución también del arte. Si hoy se despertara Beethoven y escuchara tal vez alguna canción que esta gente que escribe en contra de todas las músicas nuevas le gusta porque dice, no, esto es lo correcto, esto es lo bueno, diría que eso también es horrible. Nuestra mente está constantemente tratando de conservar aquellas cosas que nos hacen sentir seguros. Entonces, por eso te decía recién, tengamos mucho cuidado con estas cosas. Necesitamos que Dios nos guíe. La Biblia dice, nadie sea sabio en su propia opinión. Entonces nosotros, a veces en el mundo cristiano, hacemos supuestos, o mejor dicho, no son supuestos. Nos basamos en experiencias que hemos tenido diciendo esto está bien, esto está mal. Sí, a veces sí, y a veces no tanto. Entonces, que Dios nos guíe. Esa es la mente humana sin la vida de Cristo, intentar resolver todo con la razón. Recordemos que ya habían comido del árbol del conocimiento y que el cerebro humano, esto es lo que te decía el otro día, nunca te olvides que el cerebro humano no está desarrollado para la felicidad. El cerebro humano está desarrollado para la supervivencia, que es totalmente diferente. Nosotros deseamos ser felices, pero el cerebro no está diseñado para buscar felicidad. El cerebro está diseñado para sobrevivir. Por eso, aún en los momentos de estabilidad, tu cabeza te va a jugar una mala pasada con un temor de que ese momento de estabilidad y de bendición y de alegría se pueda desarticular. ¿Lo entiendes a esto? Porque el cerebro siempre va a estar pensando en aquellas cosas que pueden afectar tu supervivencia. O la supervivencia de las personas que amamos. Y caemos en temor. Y un fruto del temor es la ansiedad. Y la ansiedad es precisamente una manifestación extrema de esa capacitación del cerebro para la supervivencia. Y la ansiedad siempre te va a situar en el peor de los escenarios. Por eso te decía el otro día, tienes un pequeño dolor aquí y de pronto aparece el temor. ¿Y si es un cáncer? ¿Y por qué pensaste que es un cáncer? No puede ser una pequeña contractura. Porque la cabeza siempre en esa reacción de la supervivencia te va a decir que te sitúes en el peor de los escenarios. Por si es menos, no pasa nada. Pero no vaya a ser que creíste que era una simple contractura y realmente era un cáncer. Entonces, para sobrevivir, el cerebro siempre te va a llevar al peor de los escenarios. Por eso, eso te demuestra que el ser humano después del Edén se quedó incompleto. Porque la alegría y el gozo del ser humano es muy difícil de alcanzar solo a través de la razón. Necesitamos una vida extra. Esa vida extra es la vida del Espíritu de Dios, que produce como fruto el gozo, la paz. Por eso ellos ya habían comido del árbol de la vida. Este fue el problema de Adán y Eva. Déjame decirte un par de cosas más antes de ir a la oración. Hablarte de la oración. ¿Sabes? El asunto está cómo afrontamos o gestionamos los problemas nosotros. Todos los seres humanos, aunque quieran mirar para otro lado, afrontan y gestionan los problemas. Aún aquel que es pasota lo está afrontando y gestionando de esa manera. Me vado. ¿Cómo gestionas tu problema? ¿Cómo afrontas una situación conflictiva? ¿Con enfado, con amargura, con ira? ¿Cómo? Por eso, Adán y Eva gestionaron el problema, primero, escondiéndose. Vieron que Dios venía, ellos habían pecado, y en lugar de confesar el pecado y de arrepentirse, se escondieron. Segundo, y se escondieron de ellos. Segundo, afrontaron el problema culpando a los demás. Culparon a los otros. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Y terminaron culpando inclusive a Dios. Como nos pasa a nosotros, disimuladamente, pero nos pasa. Allí en la razón que esconde el problema, porque eso nace aquí en la mente. ¿Cómo gestionas un conflicto? Es que la culpa es tuya de no haberle dicho al niño cuando era un preadolescente lo que tenía que hacer, mira ahora cómo está. El otro gestiona de otra manera, cayendo en una depresión y huyendo y escondiéndose. ¿Cómo lo gestionamos? Allí en la razón que esconde el problema nace la culpabilidad hacia ti y la culpabilidad hacia los demás. La persona que vive culpable va a culpar a los demás.
Porque en un momento la reacción de aliviar la culpa es sacar un poco de culpa y que la tengan otros. Por otro lado, si el problema se esconde, te amarga, te destruye, te mata. ¿Sabes por qué? Porque es naturaleza muerta. Es naturaleza de Adán, es pecado, es muerte. Y si tú escondes la muerte, vas y compras pescado para hacer la comida, pero lo escondiste en el bolso. Dentro de 2 meses no te van a dejar subir al metro ni a los autobuses por el pestazo que llevamos adentro. Entonces yo voy a esconder mi problema. No, la culpa es de Ángel. No, la culpa es de Lili. No, no, Dani, empieza a mirarte a ti mismo. Ya te vas a dar cuenta por qué todo esto tiene que ver con la oración profunda. Porque llevamos un problema tremendo en el alma. Y necesitamos volver a esa oración profunda con el Espíritu Santo. No te estoy hablando del milagro, Señor, tócame y cámbiame. No, Señor, que desde adentro la vida comience a transformarme. Pero para eso tengo que ver qué es lo que está pasando dentro mío. Por eso, si el problema se saca, se confiesa, humildemente, liberas el alma. Pero ¿cómo una persona que vive con miedo a que los demás lo ataquen va a confesar un pecado? Sabe que le está entregando un arma al otro. Adán hizo ropa con hojas de higuera porque tuvo vergüenza y miedo de Eva. Y Eva se cubrió de Adán porque tuvo vergüenza y miedo de Adán. Se escondieron ellos. Escondieron su intimidad. ¿Cómo es posible que yo abra mi corazón si yo considero, no sé, que Omar me va a hacer daño? Yo no puedo ir a decirle, mira Omar, ¿sabes qué? Tengo que confesar algo que llevo aquí escondido durante mucho tiempo y confesarle mi pecado. No sé si ustedes conocen ese chiste, ¿no? ¿Lo conocéis? 3 pastores que están pescando y uno dice, bueno, ahora que estamos aquí contemos nuestros pecados. Entonces uno dice, mi pecado es mi orgullo, mi mal carácter. Mira. Y el otro, bueno, dice tengo un problema gravísimo con el sexo, con el juego y con el alcohol. Wow. Y el tercero no hablaba. Dice, bueno, cuenta tu problema. ¿Cuál es? Mi problema es que yo no puedo callar todo lo que escucho, ¿no? Bueno, pues yo no puedo en un contexto así, cargado de miedo. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Obviamente que hay en todo esto una gran parte de sentido común. Yo no voy a abrir el corazón delante de cualquiera. Pero el problema está en que a veces no lo abro ni siquiera delante de Dios porque no confío ni en Dios. No me atrevo a arrepentirme porque me da la impresión que si me arrepiento estoy siendo débil. Si confieso mi pecado estoy siendo débil. Aquí hay un problema gravísimo, iglesia. Necesitamos ser transformados en la identidad que tenemos por medio del Espíritu de Dios. Hablamos de cristianismo y vamos por la vida cargados de muerte. El problema está que a veces crecemos y somos muchos y numerosos. ¿Qué Cristo estamos presentando a la sociedad? ¿Qué mensaje estamos presentando? Enfermos que dicen que hay un Dios que sana. Necesitamos que Él nos sane. Por eso necesitamos la oración como una de las disciplinas fundamentales en la vida. En tanto la comunión con Dios, por supuesto. Por eso, cuando yo me arrepiento de mis pecados, se libera mi alma. Por eso, lo primero, la oración, necesitamos orar en esta comunión espiritual profunda con el Espíritu de Dios. Porque cuando yo tengo comunión, esto lo he vivido, yo lo he experimentado, lo he leído en la Biblia, y con el paso de estos, sobre todo en los últimos 2 años. Pero si me apuras un poco más, te diría que en el último año, los últimos meses, yo aprendí a disfrutar de esta oración. De la oración de guardar silencio ante Dios. De no ir solo a decirle lo que necesito, sino escucharlo a Él. Por eso nos ayuda a resolver lo interno. Donde el alma se calla y te das cuenta que hay mucho desorden. Cuando tú tienes aceite mezclado con agua y lo mueves así, por ahí no te das cuenta, pero si lo dejas en reposo empiezan a aparecer las marcas de aceite sobre el agua. Cuando mi alma reposa en Dios es donde empiezan a aparecer las cosas que tienen que ser quitadas. Por eso te hablo de esa oración donde no escondemos nada, donde llevamos todo a la luz de Dios en la comunión con el Espíritu Santo. En el Salmo 31, David, como te dije al principio, decía, mira esto, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad.
en tu mano encomiendo mi espíritu. Por favor, para el rey David no existía la división que hoy se hace en el mundo cristiano de un espíritu, un alma y un cuerpo. Yo no sé realmente cómo es todo esto, pero cuando aquí se refiere a espíritu, es ruaj en hebreo, neuma en griego, tiene que ver con lo incorpóreo, tiene que ver con el ser interior. Aquí David no se está refiriendo a solo un aspecto espiritual, sino se está refiriendo a todo el ser interior. Y David dice, en tus manos pongo, en tus manos entrego todo mi ser interior. ¿Sabes lo que está diciendo? Y dice, tú me has redimido. ¿Sabes lo que está diciendo David? Soy tuya. Yo soy tuyo, Señor. Yo hoy cojo mi corazón, mi alma, la abro la caja, abro el cofre y lo pongo en tus manos. Hazlo tú, Señor. Te estoy hablando de una oración en la cual nosotros buscamos en lo más profundo de nuestro ser que el Espíritu de Dios nos hable. Que el Espíritu de Dios escarbe nuestro corazón. Nosotros a veces pensamos que somos buenos cristianos y nos hemos definido como cristianos. Mira, te lo digo claramente, yo puedo definirme como pastor. Yo intento no definirme así. Ese es mi trabajo, mi tarea, mi función dentro de la iglesia. En el momento en que yo me defina como pastor, puedo caer en hipocresía. Porque tengo que demostrarle a los demás por qué llegué a ser pastor. Esto es horrible. El pastorado no es un título. El pastorado no es un logro. Es una función dentro de la iglesia. Es gracia y misericordia de Dios. Pero no es un logro. Si fuera así, apaga la luz y vámonos. Porque entonces la iglesia es pura jerarquías. Esto es horrible. En el momento en que a mí me definen como pastor, puede que pierda a todos mis amigos. Y la gente me vea solo como aquel que está puesto para ayudarle, pero nunca me van a venir a ayudar a mí. Y me van a venir a ayudar en función de la tarea que tengo que hacer para beneficio de ellos. Tú a tu médico lo has identificado como médico. Y él contigo se identifica como médico. Y si ese hombre te dice, quítate la ropa, tú te la quitas. En otro contexto no lo harías. Porque lo has identificado y él mismo se ha identificado así. Pero en su casa es papá, o es mi marido, o es mi esposa, lo que sea. Por eso mi espíritu, en tanto a mi ser interior, decía David, mi alma, mi aliento de vida, la vitalidad de mi ser, todo lo pongo en tus manos. Necesitamos hacer esta oración porque allí es donde las fibras más internas de mi ser encuentran una definición conforme al propósito de Dios. Soy hijo y amado. Dios me ama. Y entonces en esa seguridad de su amor puedo decir, y he pecado mucho. El rey David en el Salmo 51 lo describe. Yo en estos momentos, en lo íntimo, decía David, me has hecho entender tu sabiduría. Por eso puedo pedirte perdón y puedo arrepentirme porque estoy seguro en ti. En el Salmo 23 decía, tú confortas mi alma. Puedo pasar por valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Pero si no hacemos esta oración profunda de comunión con el Espíritu, nosotros nunca nos identificaremos de esta manera. Seguimos luchando con la mente de cómo hacer bien las cosas y no las vas a hacer siempre bien. Es más, te diría al revés, no las vas a hacer siempre mal. De vez en cuando te va a salir alguna bien. Por eso David decía, lo encomiendo a ti, eso es buscar comunión profunda, mucho más allá de las necesidades emocionales y físicas, sino todo mi ser lo pongo en tus manos. No es la búsqueda de la solución externa, sino la vida del ser, de lo más profundo, de la entrega voluntaria, en la comunión íntima, en la unidad de la vida, de regresar a la vida espiritual y de regresar a la vida eterna con Dios. Yo estoy seguro de algo, decía David, mi espíritu, mi ser interior te necesita. Necesito que riegues esta planta que se está secando. ¿Pero qué dijo David? ¿En tu mano? Por favor, ¿lo repetís, por favor? ¿En tus manos? ¿A qué os suena? ¿Quién dijo algo así? Jesús. Jesús en la cruz dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento de mayor conflicto en la vida de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Envía a tus ángeles y sácame de esta cruz. Él sabía que tenía que pasar por esa etapa. Es una etapa difícil, dura en la vida la que estás viviendo seguramente. Puede ser una enfermedad, un conflicto familiar.
Jesús sabía, estando en la cruz, Él no podía bajarse de allí. Y tampoco eso lo iba a definir como un derrotado. Pero Él, antes de morir, dijo: en tus manos encomiendo todo mi ser interior. Por eso Dios permite los conflictos y los quebrantos con el propósito de que tú y yo miremos hacia adentro. Cuando todo hacia afuera está mal, deja de mirar entonces. Y empieza a mirar hacia adentro, a buscar a Dios en la comunión profunda con el Espíritu Santo. Todos los que aceptamos el sacrificio de Cristo ya tenemos la vida del Espíritu en nuestro interior. Ya fuimos sellados, dice Efesios, con el Espíritu de Dios. Necesitamos mirar hacia lo espiritual, no solo hacia la resolución del conflicto. Porque si no, voy a ser un barco tormentoso. La tormenta de afuera le va a poner nombre al barco. Ese es el problema. Yo he mirado mucho el conflicto externo y no he mirado tanto la paz interna producida por la vida de Dios en mí. Porque estamos acostumbrados a pedir para que se resuelvan los problemas. Por eso te decía hace un tiempo atrás, no está mal, Jesús nos enseñó a orar. Yo ahora te voy a hablar un poquito de la oración de clamor dentro de unos minutos, de verdad que intentaré terminar pronto. Pero yo muchas veces he orado por cosas que ni siquiera existían. Señor, sáname de este cáncer que tenía. No era un cáncer, era una inflamación. ¿Para qué me pasé días orando por ese cáncer si no existía el cáncer? El 95% de las cosas que tememos nunca se cumplirán. Por lo tanto, el 95% de las oraciones basadas en el conflicto externo son absurdas. No tienen sentido. ¿Eso significa que no hay que orar? Sí, hay que orar, clamar a Dios, pedirle a Dios. Pero primero, asegúrate de tener comunión profunda con el Espíritu de Dios. Calma tu alma en la presencia de Dios. Sumérgete en Él. Toma decisiones no por lo que dice tu mente, sino por la paz que genera el Espíritu de Dios. Luego piensa, luego razona, luego haz números, haz cálculos, haz planes. Probablemente seas aún más estricto de lo que eras antes, porque vas a hacerlo sin miedo. Tome decisiones más fuertes, porque lo vas a hacer sin temor, porque tu vida estará calmada. ¿Qué decía David? En tus manos encomiendo todo lo que llevo aquí adentro. Por eso necesitamos mirar hacia lo espiritual, no solo hacia la resolución del conflicto. Cuando hacemos eso, comienza una nueva visión de la vida. Para ello debemos preguntarlo, ¿cuál es la razón por la que suceden estas cosas? Todos los que estamos aquí, denme, por favor, escúchenme bien. Pregúntate siempre, cuando te sientas víctima, cuando te identifiques como víctima, cuando te identifiques como mi marido es esto, mi mujer, yo lo entiendo, yo lo puedo entender, yo sufro muchos conflictos. Pero antes de identificarte tú con el entorno, pregúntate esto: ¿por qué razón Dios permitió esto para mí? Es evidente que si está allí es porque Dios lo ha permitido. Jesús en la cruz no dijo: Señor, yo soy la víctima de todos estos pecadores, vale, yo me entrego, pero que sepas que la culpa es de ellos. No dijo eso, dijo: en tus manos, Señor, encomiendo todo mi ser interior. Todo mi espíritu está en tus manos. Yo te lo entrego a ti. Esa era la oración profunda. Señor, he venido aquí a orar para decirte que te estoy abriendo el corazón. Voy a callarme, no voy a pedir nada, solo te voy a adorar. Quiero apagar las luces que encandilan y no me permiten ver este cielo maravilloso, tan estrellado en esta noche oscura, porque esta ciudad no me permite ver las estrellas. Señor, necesito salir de aquí y quedarme en un lugar donde solo esté la luz de las estrellas. Quiero ver ese firmamento. Quiero verte a ti porque hay muchas luces que me están encandilando. Hay muchos ruidos en mi cabeza que me están diciendo: Dios no te ama. Eres víctima de esto, eres víctima de aquello. Pero te preguntas y dices: Señor, ¿por qué? El versículo 6 de ese mismo salmo, David decía: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Bueno, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Mira lo que dice ahora: porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Si yo cojo, bueno, saben todo esto, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero no van a censurar internet, pero necesito comprar esto, pum, pum, me meto en internet, hago una lista de pedidos, ¿no? El carrito, ¿vieron el carrito? Bueno, muchos de ustedes lo saben más que yo, ¿no? El carrito, ¿no? Plin, 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 compro esto, compro aquí, a estas empresas chinas, todo esto, pum, 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 compro. Lo único que hago es pedir algo que estoy necesitando, pero no hay una relación en mi alma. David decía: tú has visto mi aflicción,
Has conocido mi alma en la angustia. No me entregaste en la mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mi ojo, mi alma también y mi cuerpo. Fíjate lo que está diciendo David. Sé que no soy un ser integral. Todo mi ser está sufriendo en estos días. Estoy conflictuado, estoy triste, estoy mal. Y vengo aquí, decía David, y derramo mi corazón. Estoy en comunión contigo. Versículo 14. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Esto es algo espiritual, no es ni físico ni emocional. Yo en ti confío, tú eres mi Dios. Aquí ya no se trata de lo que estoy sintiendo, ni físico ni emocional, decía David. Yo tengo comunión contigo. Versículo 16, haz resplandecer, o sea, alumbra tu rostro. Panim en hebreo, panim, tu rostro, panim. Panim es rostro, pero panim también es presencia. Panim es presencia. Elías decía, vive Jehová en cuyo panim estoy, en cuya presencia estoy. Señor, que tu rostro hoy ilumine mi vida. Es como decir, hoy estoy aquí iluminándome por la luz de las estrellas. Tú no puedes hacer eso en el centro de Madrid. Una noche de luna llena no te enteras en el centro de Madrid, a menos que subas a una azotea y veas la luna allí. Pero en una calle de Madrid, en la Castellana, en la Puerta de Alcalá, en algún lugar de esos, tú no vas a ver una luna brillante, como se puede ver en Sierra Nevada. Ahora David dice, Dios mío, que tu rostro me ilumine a mí. Yo quiero estar a solas contigo. Yo le pido a Dios que hoy, a partir de hoy, podamos hacer oraciones como esta. Señor, hoy no quiero hablar mucho yo. Quiero escucharte a ti. Quiero que tu Espíritu Santo comience un proceso dentro mío de saber que tú me estás hablando. En el Salmo 62, versículo 1, David decía, en Dios solamente está acallada mi alma. De él viene, acallada significa quieta y en silencio. Lo que le dice a los niños muchas veces, quieto y en silencio. No, bueno, ahora le va a decir al niño, acallado, ¿no? Bueno. Solo en Dios mi alma está quieta, porque estoy en un barco tormentoso. Solo en ti está en silencio mi alma. Por eso mi alma, dice el versículo 5, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Oh, qué pagano David, ¿verdad? Porque no dijo, yo guardo el Shabbat, que es mi reposo, como hacían todos los religiosos. No era el Shabbat, era la presencia de Dios con él. El reposo del alma era la comunión profunda, pero no busca el descanso externo como el Shabbat, sino lo profundo del ser en la vida espiritual. Allí todo el ser interior es transformado desde adentro. Y lo que nos define no son las circunstancias, sino la comunión interna. Por eso el texto dice, mi alma está pegada a ti, dice el Salmo 63. El Salmo 23 decía, tú sustentas mi alma. Y el Salmo 43 dice, ¿por qué te abates? Lo sabéis, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. David, que hablaba con su alma muchas veces, él se condicionaba y decía, basta alma mía. David, Pablo en un barco que se hundía, se levanta a la mañana temprano y dice, el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho, no vamos a morir en esta. Tengo paz. La tormenta sigue, el viento sigue, pero ya no hay miedo. Tengo paz. Es una paz que nace desde lo más profundo y se exterioriza. Los seres humanos, como Adán, estamos acostumbrados a cerrar a cal y canto nuestra alma. Nos encerramos en nosotros mismos. Y en esa desesperación buscamos drogas, fiesta, pornografías. Evadir, porque aquí adentro estamos mal. Pero necesitamos que desde lo más profundo de nuestro ser, Jesús no dijo, desde el cielo vendrá, porque ya vino el Espíritu, sino de vuestro interior fluirán ríos de vida. Es allí en esa oración donde fluye la vida desde el interior. Es un milagro. Esa oración es un milagro. Es allí, en esa oración, donde Dios se revela. Él quiere revelarse. Él quiere manifestar ese milagro de la revelación de la vida. Y que hoy nuestra mente racional no puede entender y a veces ni siquiera puede aceptar.
Es el milagro donde Dios se nos revela, te decía, donde solo adoramos y apagamos las luces, los ruidos de afuera. El caso es que Él se va a revelar y le vas a conocer. No te preguntes cómo. Las estrellas siempre están. El problema es que no las vemos por la cantidad de luces. No te preguntes cómo, pero si yo me callo en la oración, entonces ¿qué oración será? Es como decir, pero entonces, a ver, en esta noche yo me voy a la montaña, ¿qué estrellas voy a ver? Es que no, lo único que tienes que hacer es que se apaguen las luces de afuera. Solamente en Dios está callada mi alma. Señor, te ruego que sujetes mi alma hoy. Por eso la lucha entre la mente carnal, la mente de Adán, allí está. ¿Cómo estás gestionando tú el conflicto? Esa es la carne. Pablo decía en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo diría de otra manera, los que son de la carne piensan en las cosas desde la carne. ¿Cómo gestionas tú el conflicto? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ya te he leído mucho este texto, así que no quiero ya perder tiempo. Pero luego dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y así sigue Pablo desarrollando todo esto. Pero más adelante dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Pues no hay recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Temor. Todo aquel barco tenía miedo. De pronto Pablo no tiene miedo. ¿Cómo es posible que si las cosas no han cambiado tú no tengas miedo? El problema en tu familia sigue igual, la economía sigue igual, la deuda sigue igual, la enfermedad sigue igual. Hoy te duele más que ayer. ¿Cómo es posible que hoy se fue el temor? Entonces, dice, no habéis recibido este espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios. ¿Qué es lo que te define? Que somos esclavos con miedo y agresivos, buscando disfrutar lo que puedan mientras el lobo no está. ¿O somos hijos confiados? Vamos a orar por esto. Por eso dice la Biblia que en Hechos capítulo 9 cuenta la historia de cuando Pablo se convierte. Hechos 9:10 dice, entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió y dijo, heme aquí, Señor. ¿Qué estaba haciendo Ananías ese día? ¿Qué estaría haciendo? Orando. Pero no era una oración para resolver sus problemas. Evidentemente era una oración de comunión. Porque no habló Ananías. Quien habló fue Dios. Quien habló fue Dios. Tú no puedes ver las estrellas si estás en un lugar lleno de luces. Mientras la mente no para. Y esto es lo maravilloso, que no todo es emocional. Tú puedes decir, mira Daniel, yo tengo un conflicto muy grande emocional, me están medicando, estoy bajo tratamiento psiquiátrico. Yo eso lo puedo entender, pero te puedo asegurar que hay un punto más allá de la mente, y es la vida en el Espíritu. Y cuando nosotros en el Espíritu comenzamos a orar, es el único punto donde la mente guarda silencio. Es el único momento. Yo te decía hace un tiempo atrás, hay un psicólogo en Argentina que encontró una terapia interesante, se llama la terapia del canto. Porque él descubrió que cuando la gente canta lo que siente, lo que le gusta, no piensa en otra cosa. Por eso cuando tú cantas una canción alegre y estás pensando en ello, terminas alegre. Porque la gente cuando canta es el único momento en el cual sus facultades mentales están puestas en lo que está cantando. Es diferente a cualquier otra cosa. Tú puedes estar viendo un partido de fútbol y estar pensando en otra cosa. Pero cuando cantas, no. Cuando cantas de corazón. Por eso creo que Dios motivó al rey David para introducir el cántico en el culto a Dios. Por eso a veces simplemente es comenzar a adorar a Dios y a cantar canciones de adoración. Es estar con Él. Y le dijo, levántate. Y el Señor le dijo, ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de uno llamado, a la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Aquel tipo de oración marcó la vida y el cimiento de la iglesia que comenzaba. Por eso duró hasta hoy. Sí,
La iglesia no se identificó, lamentablemente ahora lo hace, ni con políticas, ni con emperadores, ni con nada. No ves ningún texto en el cual Pablo habla en contra de los emperadores romanos, ni habla en contra, y Jesús tampoco. Jesús no se puso a pelear ni contra Herodes, ni contra los romanos. Lo que marcó el comienzo de aquella iglesia era esta oración profunda. Y esto que nos lleva a entregar todo el conflicto y el problema en las manos de Dios Todopoderoso. Esta es la oración en comunión. Y esta oración daba como resultado el ser guiados. Y también da como resultado la fe y la confianza cuando clamamos a Dios. Yo ya no tengo tiempo porque quiero que oremos, pero esta era la segunda parte y no he llegado, ¿no? Pero en Hechos capítulo 12, yo el otro día escuchaba una predicación preciosa de alguien que ya se fue con el Señor y se llama Leonard Ravenhill, y que para mí ha sido uno de los héroes de este tiempo. Y él hablaba y es lo que cuenta este texto, que no te lo voy a poder leer. Pedro es encarcelado. Herodes se da cuenta que mató a Jacobo, a Santiago, y ve que el pueblo judío se alegra de eso. Y entonces dice, pues mataré a Pedro también. Y lo encierra en una cárcel, dice, con 4 guardias, 16 hombres, 4, y con puertas, varias puertas, y la última, para salir a la calle, una puerta de hierro. Pedro está encadenado adentro, y dice literalmente la Biblia, y la iglesia hacía oración sin cesar delante de Dios por él. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar esta oración de comunión con Dios, cuando oramos en el clamor profundo, esa oración es muy diferente. Y esa es la oración que tenemos que hacer en este tiempo. Pasar tiempo con Dios en esta comunión profunda, y luego esta oración de intercesión guiados por el Espíritu, donde el Espíritu de Dios nos va a guiar dentro del plan y el propósito de Dios para que nos pongamos de acuerdo con Dios. En ese acuerdo Jesús dijo, si 2 se ponen de acuerdo, imagínate si 2 humanos, ¿cuánto más si 2 o 3 se ponen de acuerdo con Dios? En ese acuerdo, en esa comunión profunda, cuando la iglesia ora, comienzan a suceder milagros, porque Dios hace milagros. Y dice que la última puerta, la puerta de hierro, aparece un ángel, le corta las cadenas, lo libera de las cadenas, comienza a abrir las puertas, los guardias no pueden hacer nada y Pedro sale. Pedro se va y llega a la última puerta. Y decía Leonard Ravenhill, escucha esto porque me gustó mucho, él decía, la próxima vez que entres a un supermercado o al banco y veas que la puerta se abre sola, recuerda a Pedro. Dice que la última puerta se abrió por sí sola. Wow. Pedro, cuando estuvo en la calle y el ángel desapareció, ahí recién se dio cuenta que no era ni un sueño ni una visión. Ni él lo pudo ver. La iglesia oraba. Esa mañana Herodes iba a sacarlo para degollarlo, decapitarlo, pero no pudo hacerlo. Entonces fue a la casa donde estaban y estaban todos orando por él. Necesitamos esta oración, iglesia. La oración de comunión, donde te vas a definir. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos la obra en la oración. No, necesitas esta oración que te define primero. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy guante en las manos de Dios. Por lo tanto, no es mi oración, no es ni siquiera mi fe, es el poder de Dios actuando. Por eso cuando hemos pasado tiempo con Él, en esa oración profunda, tal vez ya no oras tanto tiempo como antes para pedir, porque probablemente ya no pidas tanto, porque probablemente te das cuenta que muchas de las peticiones que tienes no va a hacer falta. Pero cuando oras, Dios va a comenzar a hacer milagros. Yo siento muy fuerte para decirle a esta iglesia y tal vez a mucha gente que está escuchando por internet, tal vez dentro de algunos años cuando escuchen esto, pero lo sé porque en esta semana lo sentí muy fuerte. Llegó el tiempo en esta iglesia donde comenzar a orar de esta manera. La ciudad, nuestra familia, nuestra economía se va a mover en tanto este Dios maravilloso que sé que nos cuida. Pero antes de hacer una oración así, antes de orar como oraban aquellos discípulos, mira, solo dame 2 segundos. Ellos no tenían Biblia. Ananías fue a orar por Pablo. Nosotros, el Nuevo Testamento lo escribió la mayoría Pablo. O sea que no tenían Biblia, no tenían escritos, nosotros leemos de la revelación que ellos tuvieron. Pero aquella gente no tenía nada, ni siquiera tenían el Evangelio. Casi a final del año 100 empiezan a escribirse las historias de Jesús que hoy tenemos como el Evangelio, los Evangelios de Jesús.
Ellos no tenían ni evangelio, no tenían nada. Lo único que tenían era lo que transmitían de boca en boca. ¿Y saben lo único que tenían? La oración profunda, la oración de comunión. Muchos de ellos habían convivido con Jesús, le habían visto orar, y ellos se dan cuenta que aunque físicamente no estaba, el Espíritu Santo les revelaba que aquella maravillosa persona que siempre estuvo con ellos ahora estaba aquí. Y por eso oraban. Y oraban en una comunión profunda primero, donde sus vidas eran definidas no por lo que los demás decían de ellos. Yo te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Cómo te hubieras definido tú en el contexto de Pablo? ¿O cómo te hubieras definido tú en el contexto de Pedro al final de esta predicación? Soy un prisionero, soy un mártir. No, todavía no llegó el tiempo de ser mártir. Soy un hombre muerto, soy un hombre fracasado, soy una mujer que ha fracasado como madre. Todavía no terminó el tiempo. Recuerda que hace un tiempo atrás te dije, Dios no mide el tiempo sobre sus hijos de acuerdo a la cronología de nuestra cultura. Dios mide el tiempo de acuerdo a si el proceso de vida ha sido terminado o no. Si Dios ha terminado el proceso de vida contigo, el tiempo se cumplió. Pero si todavía estás en ese proceso de vida, no es lo mismo engendrar un pollito que nace a los 21 días que engendrar un elefante que nace a los 2 años. Nosotros lo determinamos en días, en meses, en años. Dios lo determina en vida. Amén. Vamos a orar por esto y vamos a buscar nuestra identidad en la comunión profunda con Dios. No tuve tiempo de hablarte la segunda parte, porque esa identidad nos lleva a esta otra oración, que es la oración de clamor profundo. Yo sé quién es Dios para mí, sé quién soy yo para Él. Así se movió la iglesia en aquel tiempo. Amén. Por eso necesitamos esta oración de comunión y también el clamor. Vamos a orar por clamor también. Vamos a clamar por la gente. Vamos a clamar por nuestras vidas, que al fin es lo que debe definir nuestra vida. Y nunca, nunca lo deben definir las circunstancias o la naturaleza carnal que hay en ti. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto este camino nuevo al trono de la gracia. Señor, nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. Podemos tener acceso a tu presencia, a esta comunión profunda contigo. Podemos, Señor, estar envueltos en ti. Necesitamos, Señor, como decía el rey David, acallar el alma en ti. Hoy hay tantas cosas que perturban mi alma, tantos pensamientos, tantas cosas que dan vuelta. Y el diablo ha llevado a que me defina por todo el entorno y todo lo que viví. Pero mis emociones no pueden definirme. Ni siquiera lo que yo pienso me puede definir. Hay una definición más profunda de mí. Hay una definición que está en lo profundo. ¿Por qué no se lo dices a Dios? Señor, hay una definición de mí que yo todavía no la conozco, pero tú la conoces. Sabes, hay personas aquí a quienes Dios, siento decirte esto de parte del Espíritu de Dios, y hay personas que están escuchando por internet. Dios ha definido a otras personas en tu mente hace un tiempo atrás. Mi sierva, mi siervo, mi hijo, mi hija. Los ha definido de acuerdo a lo que Él ha determinado para ellos. Pero tus ojos están viendo otra cosa de esas personas. Tal vez los ha definido como mi amado, mi amada. Y tú los ves como personas que siempre caen en desgracia y en problemas. O Dios te ha definido a ti ya. Pero nosotros a veces hablamos de la gente sin buscar ni siquiera nuestra propia definición en Dios. ¿Cómo vamos a definir a los demás? Querido Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos atraiga a lo profundo de tu comunión. Quiero sumergirme en esta mañana en tu presencia. Quiero estar contigo, Señor. Hay muchas luces en mi mente que me encandilan. Hay mucho éxito repentino, hay muchas cosas que salieron bien. O tal vez hay tantas voces que no me dejan escuchar el suave susurro de la naturaleza. Tantos ruidos de problemas, de conflictos. Hoy, Señor, te ruego que mi alma se calle en ti. Quiero solo adorarte, quiero alzar mi brazo en tu presencia y decirte que te amo, que te necesito a ti, que quiero estar contigo, Dios.
Que tu Espíritu Santo en esta mañana fluya desde mi interior. Dilo ahí donde está. Fluya desde mi interior, trayendo una vida nueva. Señor amado, cuando tu pueblo haya encontrado esta identidad en ti, en la oración profunda, se levante en un clamor por este mundo, en un clamor por las necesidades, sabiendo que no es la iglesia la que cambia las cosas. La iglesia solamente anuncia las virtudes de Dios. La iglesia muestra todo el poder de Dios, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Pero el poder es del Espíritu de Dios, y la obra ha sido de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, Señor, hoy, entendiendo quiénes somos en ti, Señor amado, yo te ruego que, como aquella iglesia del primer siglo, donde las puertas se abrían por sí solas, donde los presos eran liberados en el nombre de Jesús, Señor, comience a manifestarse todo eso. Pero ¿cómo poder orar de esta manera con fe si yo ni siquiera entiendo quién soy en ti y quién soy para ti? En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y ahora se rompan mentiras del diablo y llevamos cautivo a ti todos nuestros pensamientos, nuestra razón, nuestro intelecto. Ahora gira, Señor, y se dirige a la puerta de lo espiritual y se sujeta a lo que tú digas, se sujeta a lo que tú transmitas, y pensaremos conforme a lo que tú hables de nosotros y no lo que el mundo dice sobre nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Solo en Él, amén, hay gozo. El gozo que no viene de afuera, está en lo profundo. Tu amor más alto que los cielos, y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría. Dile al Señor que te ayude con su Espíritu Santo a hacer esta comunión, esta oración de comunión profunda con Él. Aleluya. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. De mi vida, fuerte defensor. Hay personas aquí que se han autodefinido y has hecho tu identidad de esa definición. Dios te está llamando a la oración que te defina conforme al propósito de Dios, a la oración profunda con Él, que nadie ve, que nadie tiene por qué enterarse. Es tu vida, pero tendrás que quitar hojas de higuera donde te escondiste, volver a buscar el rostro de Dios, del que Adán se escondió. Todos aquellos que quieran seguir orando, cuando hayamos terminado, como siempre, se pueden quedar aquí. La música de oración va a seguir, las luces se van a bajar, puedes quedarte el tiempo que haga falta, no tienes prisa, no tienes por qué irte. Todos los hermanos vamos a despedir afuera, pero los que quieran orar y tal vez antes de irte a tu casa, buscar esa comunión profunda con Él. Mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad.
dilo. Quiero vivir. Quiero vivir mis días para ti. Querido Señor, hay un milagro de vida en esta oración. Señor, tú nos llamaste para orar. No es una tarea nuestra. Eres tú quien nos llamó. Nosotros acudimos a tu invitación. Así cada día acudiremos ante ti. Yo te ruego que nos concedas la gracia de ese milagro de la oración profunda, donde simplemente te adoremos, dejemos de pensar en cómo resolver cosas y podamos encontrar, Señor, en ti esa vida que viene de ti, esa vida profunda contigo. Por eso te ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ayudes a la iglesia en los días que vienen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a orar de esta manera. Y luego de haber orado de esta manera, con la seguridad profunda de quienes somos en ti, como hizo Pablo, ponernos de pie e interceder por los demás en un clamor genuino, porque tú, Señor amado, has puesto la vida en nosotros. Y bendícenos y ayúdanos en esta oración. En el nombre de Cristo Jesús, atráenos, Señor, en todo este tiempo. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y bendice todo lo que quede esta semana. Guárdanos del mal. Atráenos a ti y bendice a tu pueblo. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.